Sean bienvenidos a una vez más a esta sección donde abordaremos un tema sobre cálculo integral. Vamos a ver sobre el contenido de sumas de Riemann. Primeramente, ¿qué son las sumas de Riemann? Una suma de Riemann es una aproximación del área bajo la curva, al dividirla en varias formas simples tales como rectángulos o trapecios. Existen sumas de Riemann en izquierda, derecha y punto medio. Una suma de Riemann por la izquierda es la altura de cada rectángulo, es el valor de cada función en el extremo izquierdo de su base. Una suma de Riemann por la derecha, la altura de cada rectángulo es el valor de cada función en el extremo derecho de su base. La suma del punto medio, la altura de cada rectángulo es el valor de cada función en el punto medio de su base. Para las sumas de Riemann se puede obtener para cualquier aproximación que use rectángulos y trapezoides hacia cualquier aproximación. Acá tenemos la ilustración de cada uno de los puntos de la suma de Riemann. Tenemos la ilustración de la suma de Riemann por la izquierda. Tenemos la ilustración de la suma de Riemann por la derecha. Tenemos la suma de Riemann por el punto medio. Y finalmente lo que es la aproximación del trapecio. Para ello vamos a ver unos ejemplos sobre el área bajo la curva de cada uno de ellos. El primer ejemplo nos dice, usando sumas de Riemann, calcular el área entre la gráfica de la función dada de f de x en el eje x en el intervalo indicado. Para f de x tenemos 2x más 5 y el intervalo que va de 1 a 4. Nuestra gráfica es una recta, pero como el intervalo nos indica de 1 a 4, el área que vamos a buscar es esta parte sombreada. Tenemos nuestra fórmula para la suma de Riemann, donde tenemos esta parte que vamos a buscar la distancia que hay entre los intervalos. Tenemos A, que es nuestro intervalo 1, y B, nuestro intervalo 4. Entonces tenemos que hacer esa resta B menos A. Tenemos 4 menos 1 sobre n. Eso nos da 3n. Entonces también sustituimos en esta parte de acá el valor encontrado de distancia. A, que ya sabemos que es 1, y por fórmula, y determinante por x, que es la distancia que acabamos de encontrar, y nos da en este resultado. Ahora bien, este resultado lo vamos a sustituir en nuestra fórmula inicial. Tenemos f de x, 2x más 5. X vamos a sustituirlo por lo que acabamos de encontrar. Entonces tenemos esta parte de acá. Al realizar toda esta operación, nos da 6i sobre n más 7. Aplicando la definición de la integral indefinida, tenemos la fórmula, ya la tenemos acá, solo sustituimos los valores. b menos a sobre n, que lo tenemos acá, que nos dio 3n. Y f de x, o sea, esta parte de acá, lo que acabamos de encontrar, solo lo sustituimos. Ahora solamente de aplicar proceso algebraico. Como es una multiplicación, desarrollamos esta multiplicación interna que nos da de esta siguiente forma. Ahora, como vemos que es una suma, podemos aplicar una sumatoria a cada término. Entonces nos queda de la siguiente forma. Tenemos la sumatoria para un término y tenemos la sumatoria para el otro término. Entonces lo que queremos es dejar solamente las partes de y. En este caso solamente va a haber 1. Separamos 18 sobre n al cuadrado, que lo tomamos como una constante, y de igual forma 21 sobre n. Sacamos de la sumatoria quedándonos de la siguiente forma. Entonces tenemos ya nuestro resultado. Ahora bien, usando la fórmula de sumatorias, tenemos que la sumatoria que va de i igual 1 hacia n, que es de valor 1, eso nos va a dar n. Y tenemos el otro, que la sumatoria que va de i de 1 hasta n, de i, eso nos va a dar este resultado, n cuadrado más n sobre 2. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir estas sumatorias por estos resultados. Y tenemos ya todo el proceso para desarrollar. Desarrollamos
todo en proceso algebraico y nos da este otro resultado. Ahora bien, podemos ir desarrollándolo de forma separada esta suma de fracción, quedándonos de la siguiente forma: 18n cuadrado sobre 2n cuadrado más 18n sobre 2n cuadrado más 21. Todo eso nos va a dar 9 más 9n más 21. Pero como estamos aplicando límite, que de n va hacia el infinito, sustituimos el valor de n por el infinito. Pero como todo eso nos va a dar un resultado 0, sumamos las partes de las constantes. 9 más 21 nos va a dar 30. Pero como estamos buscando un área, lo cual no nos indica qué valores de unidad son, lo detallamos con 30 de valores de u al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. De igual forma, vamos a usar la suma de Riemann para calcular el área entre la gráfica de la función dada de f de x en el eje x en el intervalo indicado. Para f de x tenemos ahora x al cuadrado menos 1 con el intervalo de 1 de a 5. A simple vista podemos ver que vamos a utilizar una parábola. Acá tenemos nuestra parábola, pero lo cual nos indica el intervalo. La parte que vamos a buscar será esta parte sombreada de la gráfica. Tenemos nuestra fórmula. Vamos a buscar primero la distancia, que es b menos a sobre n. Sabemos que b es 5 y a es 1. Al desarrollar eso tenemos 4 sobre n. Y de igual forma vamos a sustituir en f de x. A ya tenemos que es 1 y la distancia nos dio 4 sobre n y la y que viene por fórmula. Sustituimos en nuestra función de f de x es igual a x al cuadrado menos 1. Fx es lo que acabamos de encontrar de f, lo elevamos al cuadrado y menos 1 por nuestra función. Al desarrollar toda esta operación, este binomio al cuadrado, y luego le restamos nuestra constante 1, nos da este resultado, que es 16i cuadrado sobre n al cuadrado más 8i sobre n. Ahora aplicamos la definición de la integral indefinida. Tenemos que utilizamos nuestra fórmula y sustituimos los valores. B menos a sobre n. Ya tenemos acá que tenemos 4 sobre n. Y ahora f de a más la distancia de i ya la tenemos también, que solo sustituimos este valor acá. Aplicamos el proceso algebraico, esta multiplicación, y nos da este resultado. De igual forma, como vemos con términos internos de suma, aplicamos una sumatoria a cada término. Entonces lo que queremos es despejar i, en este caso ya tenemos i en cada término. Sacamos las constantes necesarias, sacamos 64 sobre n al cubo y dejamos solamente con la sumatoria i al cuadrado. Y de igual forma en el otro término 32 sobre n al cuadrado. Sacamos i y lo dejamos con la sumatoria. Si usamos las fórmulas de sumatorias, tenemos que para la sumatoria, que va de i igual 1 hacia n, de i tenemos que eso nos va a dar n al cuadrado más n sobre 2. Y también tenemos ahora que la sumatoria de i igual 1 hacia n de i al cuadrado nos da todo este resultado. 2n al cubo más 2n cuadrado más n sobre 6. Entonces si sustituimos estos resultados en cada una de las sumatorias que tenemos en el lado de arriba, nos va a dar todo este procedimiento. Ahora aplicamos la multiplicación necesaria que tenemos dentro del paréntesis, nos da como resultado todo esto. Ahora también lo que puedo hacer es realizarlo de unas sumas separadas y tenemos todo este procedimiento. Ahora si simplifico cada uno de los términos, me queda todo esto. Ahora, como estamos calculando también el límite de n igual a infinito, sustituyo n en infinito y sabemos que esto nos va a dar 0. De igual forma este otro término nos va a dar 0 y este otro término nos va a dar 0.
Entonces finalmente solo me queda la constante 64 sobre 3 más 16. Todo eso lo sumo y me va a dar 112 sobre 3 unidades cuadradas. Y ese es mi área. Bien, hasta acá el procedimiento de estos ejercicios y nos vemos para la próxima.